Yo Soy, también, pero profe. Soy no me Fátima podía. Alejandra. Mm, ok, ya. Profe, yo también. Soy Beltrán Torres. Sí, también ya. Citlali también te puse. Ah, entonces, iniciamos el día de hoy. La semana pasada estábamos checando un poco de lo respecto a los romanos, a los griegos, la parte de la cultura mediterránea principalmente. Y bueno, ya hoy terminaremos un poco los romanos y empezar otro periodo histórico muchísimo más contemporáneo, más cercano a la actualidad, ya la época del Rococó y demás. Y bueno, entonces, en la época romana pasada hablamos un poquito del idioma, del lenguaje de las lenguas romances, es decir, de la importancia de conocer el idioma como tal, desde la antigüedad hasta la fecha, que al fin y al cabo nos va a dejar pauta de esto en general. Nos va a permitir conocer cómo hablamos, cómo articulamos, qué costumbres tenemos, y decir, toda esta parte social que va a conllevar el uso del lenguaje en general. Y principalmente en la parte de los romanos, que al fin y al cabo, por las conquistas, por el lenguaje, por la moda que va a haber, se va a vincular muchísimo con la actualidad principalmente. Y bueno, para empezar a mencionar. Parte de lo de la semana pasada también hablamos un poco con respecto a este modelo de el ámbito cultural, es decir, también inclusive hasta los espacios públicos y espacios privados, ¿no? Con respecto a lo que mencionamos que podría ser un poquito cercano a lo que son los clubs, los spas en este momento, este estilo o este espacio encaminado a personas con una capacidad económica un poco más elevada de los demás. Y cambiando un poquito esto, la idea que tenemos nada más de baños públicos ahorita respecto a únicamente espacios más pequeños. Aquí realmente eran los espacios de la limpieza general personal y demás, ¿no? Como podemos ver, David, la parte de la arquitectura, cómo estaba distribuido las termas, todo este espacio en general, que podemos hablar que había piscinas, salas de masaje, gimnasios, es decir, algo muchísimo más amplio, más complejo que lo que realmente podemos imaginar ahorita de un baño público, vaya, ¿no? Y que aquí vamos a ver específicamente esto, los diseños de internos, inclusive las calderas de vapor directamente. Es decir, ya desde aquí empezaba a darse parte de eso, tratar de modificar la temperatura del agua, principalmente para la clase rica, ¿no? ¿Por qué? Porque de otra forma estos espacios van a ser bastante elitistas, que no cualquiera va a tener acceso a ellos, solamente gente económicamente elevada, gente que puede pagarse esto, gente que puede pagar que le calienten el agua literalmente, ¿no? Y bueno, aquí podemos dar una idea de cómo iba pasando esto, es decir, ustedes ya dentro de su carrera van a ir viendo también la importancia de la temperatura del agua con respecto para algunas cosas, es decir, anteriormente las abuelitas te decían que te bañara de tal o cual forma, ¿no? Es decir, no te puedes bañar todo el tiempo con la misma temperatura de agua, es decir, todo el tiempo con agua caliente. O popularmente, como hace muchos años se decía, el agua como para despellejar pollos, ¿no? De hacer vapor, vapor, caliente, caliente. Sino que tenía que haber esto. Es decir, en un rato te bañabas con agua caliente, pero al final te decían, y date un regaderazo o un baño, el último chapuzón, con agua fría, ¿no? O sea, en general. Inclusive, ahorita que acaba de pasar Día de Muertos, formalmente, también había algunas características que te decían que cuando fueras al panteón, automático tienes que llegar a bañarte, o que antes de ir al panteón tampoco tenías que bañarte. ¿Por qué? Por la creencia popular, que se manejaba antes, que decían, es que cuando te bañas con agua caliente y te vas a ir al panteón, ya llevas los poros abiertos, ¿no? Es decir, y al ir a un lugar un tanto insalubre como es un panteón, bacterias y demás, te puedes enfermar más fácil. O sea, como que ideas que se manejaban mucho antes, por lo menos en México.
tiene su razón de ser desde esta época. Si alcanzamos a ver un poco lo que dice la diapositiva, en general, viene cierto protocolo de cómo era el baño o los tiempos de bañarse en general, ¿no? Que por lo general se empezaba por un baño frío en una piscina llamada frigadarium. O sea, de ahí viene hasta el término de frigorífico o de refrigerador. O sea, el frigadarium, en este caso, el agua de la piscina, frío, ¿no? Entrabas completamente. Después se pasaba una sala tibiecita, ya iba aumentando la temperatura, ¿no? Tepidarium. Y por último, una estufa que se llamaba caldarium o caldera, ¿no? Es decir, no quiere decir que sea una estufa tal cual, pero sí un lugar donde estaba mucho más caliente el agua, ¿no? Y vas pasando por esos estadios principalmente, ¿no? De temperaturas de agua con respecto a el baño. Y precisamente entonces va a enfocarse con respecto a esta parte, ¿no? Con ir viendo ahí esta parte. Y muchas veces nosotros, no sé qué tanto o qué tan común ustedes hagan este tipo de choques de temperatura, inclusive hasta para rehabilitación, viene mucho esta parte. En la parte de lesiones deportivas y demás, si alguien ha checado que una vez te meten un rato la pierna o la articulación en agua caliente y otro rato en agua fría, y así vas haciendo los cambios completamente, ¿no? Para ir forzando un poco más rápida la rehabilitación. Porque precisamente, o sea, esto que vemos actualmente ahorita en medicina del deporte, rehabilitación y demás, de una u otra forma tienen sus antecedentes desde esta época, ¿no? En general. ¿Por qué? Por los tipos de baño y demás ahí. Pero obviamente para poder hacer esto tenías que pagar, o sea, tu casa tú nada más acarreabas el agua del río y demás, ¿no? En algunos lugares. Roma tenía una de las mejores construcciones para agua en todo el mundo. Si alguien ha ubicado esos acueductos, Roma es el creador de ellos en general. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo era la mejor forma de esto. Y aquí en México nos quedan muy poquitos acueductos, o por lo menos pedazos. Si alguien va a Querétaro, todavía entre Querétaro y Hidalgo están los acueductos o los arcos del Padre Tembleque. Son un sacerdote que hizo un acueducto, mandó construir para llevar el agua a toda la región. ¿Sí? Me pareció el audio encendido de alguien. Ok. Y aquí en Cuernavaca, todavía quedan algunos puntos de Cuernavaca, algunos cachos de acueductos todavía, desde la época, parte colonial y demás. Pero ya son pedacitos realmente lo que nos quedan. Casi siempre los acueductos llevan el agua por arriba y van a desnivel para llevarlo desde donde nace el agua. Por ejemplo, los que son de aquí de Cuernavaca, para comunicar el agua al centro de Cuernavaca, se traía de donde actualmente viene siendo Mega La Selva, Costco, toda esta zona, de los barrios, del barrio de Guadalupita. De ahí están los ojos de agua, donde nace el agua, y el acueducto trae pedazos desde esta zona hasta el centro del acueducto original. El acueducto es invención romana. El arco como tal de ellos, el arco romano, es invención de ellos. Porque precisamente para movilizar tanta agua para los baños públicos, para las casas particulares, se necesitaba esto. Y principalmente para el pago de este tipo de servicios, pues, muchísimo más dinero necesitabas, ¿no? En general, no cualquier persona podía accesar a esto. Pero bueno, aquí podemos darnos una idea de lo que menciona. En Roma había alrededor de 900 termas o 900 espacios de estos. Roma era la ciudad más importante de la tierra en ese momento y todos los recursos cercanos tenían que moverse hacia Roma, ¿no? Por eso los romanos en la época consideraban de que los que vivimos en Roma somos ciudadanos. Fuera de Roma, únicamente bárbaros o salvajes. Y es lo mismo que les comentaba la semana pasada en su momento, ¿no? Comúnmente la gente que tiende a ser de la capital de algún estado o de algún país se considera eh, tocada por los dioses, básicamente, ¿no? Y en detrimento de todo lo demás. Lo mismo pasa aquí en Cuernavaca, o sea, el Cuernavaco clásico de aquí, Cuernavaca es la única ciudad en todo Morelos. De Cuernavaca para Orilla todo lo considera que son pueblos, ¿no? Pueblos grandes, pueblos chiquitos, pueblos medianos, pero pueblos al fin y al cabo. Y lo mismo pasa a nivel macro, si lo comparamos, la clásica idea del capitalino, ¿no? La Ciudad de México es lo más importante, de todo es provincia o pequeñas ciudades, ¿no? Porque precisamente ahí están los poderes del gobierno, de infraestructura y demás situaciones. Y aquí, precisamente, como menciona esta parte, las termas dejan de ser nada más un espacio para ir a bañar, a relajar, sino también para descansar, para compartir la plática con los compañeros, hacer negocios y demás. Y como menciona, aparte del baño, también hay un servicio mucho más completo en el sentido de que hay masaje,
un espacio para que vayas a leer, inclusive, o sea, en el club ahí, silloncitos, bancas, jardín, patio, ya te bañaste y demás, rato allá. Vete a leer, a relajar, clases de siempre es muchos tenis, barberías, afeitarte como tal, conferenciantes, inclusive había espacios en estas termas que te daban el espacio para escuchar la plática o la ponencia de alguien, ¿no? Conferencias y cantantes inclusive. Es decir, era todo un espectáculo el que se llevaba a cabo en este momento aquí. Sí, es un espectáculo bastante amplio y como tal, si nos damos una idea, volvemos a lo mismo. Una sociedad muy clasista, muy elitista, y en donde solamente algunos podían accesar a la misma. Y bueno, ya dentro de la parte de la estética personal del cuerpo humano, podemos encontrar lo siguiente, ¿no? Aquí Roma como tal va a ser el pueblo más importante, más conquistador y como tal va a marcar tendencia o vanguardias a todos los demás. Es decir, lo que pasa en Roma va a replicarse a todo el mundo conocido, ¿no? Porque al fin y al cabo, tú quieres ser como él, como el romano, como el gran conquistador. Aquí no encontramos tanta presencia de varios dioses, pero sí como de los generales, de los campeones, de estos personajes que tú quieres ser como ellos directamente todo el tiempo. Tú buscas emular a estos grandes romanos, a estos grandes conquistadores, es decir, a toda esta parte que te va a mencionar estas características principalmente, ¿no? Y como menciona, el canon de belleza es similar a los griegos, ¿no? Propiamente, proporciones más o menos iguales, entre 7 y 8 cabezas, más o menos, cabellera con caireles, un tanto ensortijada, es decir, algo similar que mencionábamos la semana pasada, ¿no? En general. Eso sí, algo muy importante ya empieza a darse a la actitud deportiva todo el tiempo, la competencia, el deporte y demás situaciones en este momento, ¿no? Y ahora sí, ya empieza a darse esa situación de que el físico pasa a ser más corpulento y viril. Es decir, los hombres, volvemos a otra vez que vuelve a ser una sociedad bastante machista y donde principalmente se va a retratar al hombre, en este caso la figura masculina. Y tiene que verse más ancho, más grueso, más corpulento, más fuerte. Y esto va a ser un símbolo de la virilidad, grandes y fuertes directamente, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de deportes y de guerra y de contacto en este caso, que principalmente se tiene que manifestar la musculatura o el volumen físico, ¿no? Porque esto va a ser una par de alguien que pelea, que lucha, que es deportista y demás, ¿no? Ya que empieza a manejarse mucho este eslogan o este canon de que el hombre tiene que ser grande, fuerte, musculoso, grueso, marcas viriles directamente. Es decir, entonces, bajo este parámetro encontramos mucho de lo que actualmente se ve en este sentido masculinizado, ¿no? Y ahora sí, para ir de lado todavía esto mismo, como las Barbies. ¿Y qué accesorios trae la Barbie directamente? La escultura, ¿qué más le ponemos entonces, no? Porque al fin y al cabo la figura por debajo es cualquier hombre, pero lo que lo va a retratar o lo que lo va a definir muchas veces es la armadura o los complementos. Por eso le digo, ¿y qué otros juguetitos trae la Barbie? O en este caso el Ken. Armaduras, porque al fin y al cabo es un pueblo guerrero, y te darás cuenta de que, él es soldado, o sea, independientemente de las generaciones que pasen, el tiempo que pase, él es militar, por el tipo de armadura que trae, es soldado, peleó, luchó. Y aparte, algo que vamos a caracterizar muchísimo en este momento, desde los griegos y demás, las togas, ¿no? Esta toga, esta vestimenta clásica del mundo antiguo, tanto para griegos y romanos, ¿no? Pero como lo podemos ver ahí, la toga, obviamente, en el primero que aparece ahí, Augusto o Tiberio como tal, es una toga un poquito más caída, pero la toga siempre la vemos colgada del brazo, en este caso de los hombros, y exponiendo un poquito, a veces completa todo el cuello y a veces exhibiendo parte del torso masculino, ¿no? En general. Aquí obviamente es para lucir la musculatura, el poder que tiene este personaje con el
en la mano, en este caso el documento y demás, ¿no? Pero precisamente, ¿no? En general, la toga va a ser el grado máximo del ciudadano romano, ¿no? En general, porque ciudadano significa que vive en ciudad. Y para ganarte el grado de ciudadano, o sea, no cualquiera, un esclavo no usaba toga, usaba otra vestimenta. La toga era una vestimenta que también te daba honor, te daba disciplina, te daba presencia. No cualquiera podía usar una toga. Inclusive con los griegos y romanos, a haber distintos tipos de toga, ¿no? Para los económicos y para la edad de cada uno de los varones de ahí. Desde la toga virile, que es para el masculino, la toga para el adolescente y demás, ¿no? En este momento. Que en general el concepto de adolescente lo vamos a manejar mucho en este periodo porque va a tener algunas connotaciones como tales. Bedviray, Mande, profesor. Digo, ¿qué pasó? ¿qué significa la palabra adolescente? Es una etapa de la vida. Pero adolescente, la palabra tal cual, ¿qué significará? Mm, no sé. Significa adolecer. Una persona joven que inicia la pubertad, que aún no es adulta. Por ahí va la idea. Por ejemplo, la palabra adolescente viene de adolecer. ¿Qué significa adolecer? ¿Sí, Lizeth? Según yo, significa crecer. Adolescencia sí tiene que ver con eso, pero la palabra adolecer, si yo menciono Lisette adolece de las capacidades físicas de tal situación. ¿Sí, Paulette? Pues que está incompleto o carece de algo. Exactamente, como es Paulette. Adolecer es falta o carencia de algo en este caso. Y en el caso de adolescente, pues, lo que le falta o lo que carece es madurar, al fin y al cabo. Pero el término adolescente ya es más no También, comparable. Porque al fin y también al puede ser cabo, sufrir. aquí, exactamente, alguien que adolece, que padece, que sufre y demás, que falta, Por eso toda dicen esta que los terminología. adolescentes sufren. Exactamente, Paulette. Justamente, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes no tienen tantos años, a diferencia de otros que pasamos hace varios siglos de la adolescencia, pero en el caso de ustedes, realmente para muchos era una etapa muy dramática, ¿no? De que por todo sufres, por todo lloras, nadie me quiere, nadie me comprende. Si te deja el novio o la novia, lloras 3 semanas en el cuarto ahí. Todo el mundo te colapsa por la parte emocional, ¿no? En este momento. Pero precisamente en este caso es la parte socioemocional de carencia y demás, ¿no? Pero en las culturas anteriores, pues no, o sea, realmente la adolescencia no existía, pasabas de niño a hombre o de niña a mujer, literalmente. De ahí la tan trillada frase, en los 15 años, ¿y ahora que pasas de niña a mujer y demás? Porque precisamente son estos rituales, estos ritos de cambio, de crecimiento y demás situaciones afines a esto en general. Y la toga era un símbolo de esto, o sea, cuando tú dejabas tu toga de niño, por así decirlo, de niño ciudadano, porque también no los niños esclavos tampoco la tenían, solamente que fueras de una familia decente, económicamente hablando, entonces en esto mismo se va a centrar, en que al darte la nueva toga, precisamente en este sentido, ¿no? De que ya la sociedad te admite como un ciudadano más, como alguien importante de la ciudadanía. Y de ahí viene la diferencia, porque en los pueblos, o en este caso, de ahí viene el término ciudadano, porque viene de ciudad, y quien nace en un pueblo pues, es pueblerino, literalmente, ¿no? Y las provincias de Roma, o los provincianos, no podían votar en las elecciones muchas veces, la mayor parte de ellos no, solamente se reconocía como ciudadanos en muchas etapas de Roma a los que vivían en la ciudad de Roma. De ahí viene la diferenciación, ¿no? Y, o tanto coraje de la provincia hacia la capital. Bueno, prosigo. Ok, los ideales de belleza como tal. Aquí ya va a empezar a haber algunas variantes con respecto a los griegos que hablábamos, ¿no? Y como vemos ahí, el ideal del hombre alto, con musculatura, es aquí empezamos a hablar de que no un hombre guapo, un 80 mínimo y demás hacia arriba, ¿no?
Y eso sí, facciones duras, si que dijeras que se viera como hombre duro, grueso, fuerte y demás, ¿no? Piernas largas, es decir, porque aquí no vamos a hablar de facciones que se vea bonito, que se vea finito, no, así, rostro duro, marcado, o sea, literalmente casi de hombre de trabajo, ¿no? En general, facciones gruesas y duras, ¿no? Y aparte de las características, mucho cabello como tal, todo el tiempo, frente alta y amplia, es decir, en este momento la belleza masculina también va a tener un signo de que también no nada más tiene que ser la musculatura, algo que evoca ahorita, ¿no? Que por ejemplo, aquellas personas, y esta idea todavía hasta la fecha sigue manejándose en algunos puntos, ¿no? Que si la frente de la persona es amplia como tal, alta y amplia, indica mucha inteligencia como tal, ¿no? Porque se asocia a la capacidad craneana, a mucho pensamiento, a mucho cerebro, a mucho conocimiento. Es decir, aquella persona en este sentido va a asociarse a muchísima cultura y demás. Va a ser una parte importante. Lo curioso de esto, o sea, pese a que se pide mucho cabello, también se pide una frente amplia, ¿no? Como tal. O sea, ya desde ahí. Ojos grandes y demás, nariz fuerte y de perfil recto, es decir, aquí se sigue manejando mucho la nariz aguileña muchas veces, todavía en perfil recto, ¿no? Completamente. Y boca pequeña, una poderosa mandíbula, es decir, fuerte, básicamente cara fuerte o rasgos intensos, ¿no? En general, como una mandíbula un poco cuadrada, gruesa y firme, ¿no? Y esto para los hombres en general directamente, porque al fin y al cabo buscas infundir respeto y temor hacia los demás, ¿no? Es decir, esta como que parte osca y de más allá, ¿no? Como que nada más converte, literalmente infunde respeto o miedo a alguien más, ¿no? La parte masculina. Y esto, en el volado, está grandote, está fuerte y es inteligente, ¿no? Porque es de frente amplia. O sea, es decir, era todo un prototipo Frankenstein en el momento, en el sentido de este estilo directamente, ¿no? Hombres grandes, fuertes, musculosos, inteligentes y severos, ¿no? Es decir, rudos, básicamente. Para el ámbito de la mujer romana, ¿no? Como tales. Aquí ya empieza algo bastante curioso. Tenía una piel blanquita con un toque sonrosado, es decir, en las mejillas. Es decir, aquí ya empieza a verse como en las caricaturas o como en las muñequitas que tienen ustedes de niñas, que tienen sus chapitas. Que se ve así como que las mejillas rosaditas un poco chapeadito, ¿no? Que contraste con el resto de la piel, literalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien es cierto que el tipo de piel blanco, tanto en griegos como romanos y demás, es importante, tiene que haber cierto contraste también, no que sea completamente pálido o que lo que algunos compañeros más conservan. Pálido es una cosa, cadavérico, o sea, que parezca cadáver es otra. Y otros decían que inclusive que no parezca que tiene color cuija, o sea, es de color blanco literalmente, ¿no? O sea, como transparente en algunos casos. Es decir, que hay cierto contraste, ¿no? Y algo que ahorita también ya se enaltece muchísimo, ¿no? El ideal de belleza desde la perspectiva romana eran grandes, los ojos en este caso, con largas pestañas y cejas y sobre su nariz, literalmente, ¿no? Es decir, casi las cejas están muy pegadas realmente. No uniceja, pero cejas muy pegaditas, ¿no? Completamente. Y la larga pestaña. Es decir, ya de aquí va a empezar a evocarse lo que salen en las caricaturas. Por ejemplo, ustedes, si alguien ha visto las caricaturas de Mickey Mouse, pero las de blanco y negro un poco más viejas, o del Pato Donald y demás, muchas mujeres empieza a manejarse mucho la idea de estas grandes pestañas, pero espampanantes, que parpadeaba el ojo y se ve una ceja grande y hasta hacían hasta el close-up al zoom, a la muñequita, a la caricatura, precisamente para enaltecer estas pestañas como tal, ¿no? Fue también una moda muy curiosa también entre los 20, los 30, esta pestaña grande, ¿no? Y puedo ver un poquito los peinados también de la época, es decir, continuando, parte de la higiene romana entonces. También los romanos van a hacer mucho cuidado con su higiene, con su estética, con características más o menos similares o afines. ¿Por qué? Porque básicamente van a empezar algunas máscaras que tienen que ver con lo siguiente en general. Jimena, Sí, ¿qué significa exfoliar, Jimena? ¿Por qué me dice mediante la exfoliación de la piel? ¿Pero qué es exfoliar? am,
Pues, este, pues es, o sea, como no sé, en sí como, pues, eliminar las células muertas que están en la piel y pues cuando exfolias, pues es una cosa como durita. Entonces, pues obviamente, pues pueden ser en la cara, puede ser corporal, depende. Ok, justamente, ¿no? Este proceso que tiene que ver mucho con el cuidado de la piel, quitar células muertas y demás, purificar, dejar suavecito también, porque también nada más en la piel, mucha gente, o sea, desde antes, lo comúnmente que se exfoliaba la gente eran los pies, ¿no? Talones y demás, ¿no? Era lo que más común. Y principalmente aquellas señoritas o mujeres que tendían a utilizar mucho guarache o zapato abierto y demás, ¿no? En esta parte que se hace como callito, se endurece, pues precisamente, ¿no? Las clásicas formas de exfoliar en las siguientes. Marian Ocampo, Sí, dígame. señorita Marian, pregunta, comúnmente, ¿cómo se exfoliaba la gente antes el cuerpo? Lo más común y básico, las abuelitas, sin usar tanta cremita, o la cremita básica, pero ya para el final. ¿Cuál es la forma como retirar las células muertas? ¿Con azúcar? Con un objeto más básico. No, la verdad no sé. ¿Ok? Uriel, ¿No es con el barro, profe? ¿O esa es como mascarilla? más mascarilla en general. Sí, Sandy. Bueno, en el caso de mi abuelita, porque me acuerdo, ella lo hacía con una piedra o así, tallándose el talón en el suelo si estuviera rasposo. Exactamente, era con piedras, como las abuelitas usaban más la clásica piedra Pómex o las piedras rositas, que son también para los trastes. Casi siempre, muchas veces compraban estas piedras. Y todavía en algunos lugares donde te venden maquillaje y demás, te venden algunas como piedritas parecidas, ya con forma de piecito o de alguna forma para poder agarrarle inclusive, ¿no? Pero bien menciona Sandy, o sea, precisamente en lugares porosos, básicamente, que tengan para friccionar y la persona antes agarraba el talón o alguien que ayudara y con una piedra Pómex o algún tipo de piedra o inclusive como los trastes de esta tierra rosa, la agarraban y le empezaban a frotar directamente, ¿no? Si alguien ha ido a la playa, también muchas veces hace lo mismo en la arena, ¿no? Mucha gente lo termina haciendo, porque al fin y al cabo la arena son piedritas muy chiquitas, pero te vas frotando y literalmente vas dejando también estas células muertas, se quedan, ¿no? Porque precisamente el principio más básico ha sido ese, ¿no? Frotar en la zona para exfoliar contra una superficie rugosa, ¿no? O con piedrita y demás, y ya en esta parte, ¿no? En general. Y bueno, aquí empezamos a ver esta parte, ¿no? Leche de burra con lo que además, y es decir, ya empezaba esta idea, ¿no? Porque también Cleopatra, en lo que se evoca supuestamente, esta exfoliación, ¿no? Como tal, o estos cuidados de la piel con leche y demás, inclusive hasta hay deportistas que, según sea el caso, sumergen los pies, los tobillos, en baños de leche, ¿no? O sea, para darse masajes y demás, ¿no? Bajo una creencia que ayuda mucho a esta parte. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad se sigue manejando esto propiamente. Y algo que tiene que ver con lo de ahorita. Veré, Sí, dígame. aquí el segundo párrafo dice, después de aplicar el maquillaje, polvo de tiza. ¿Qué es la tiza, señorita Veré? ¿O a qué popularmente le hemos dicho tiza desde hace muchísimos años en México? Al gis, ¿no? Exactamente. Lo que es el gis blanco propiamente, le decimos tiza formalmente, ¿no? Es decir, entonces ya empezó a ocuparse, obviamente la tiza ya lo ubicamos ahorita en este sentido del GIS, inclusive ya pizarrones de GIS, pues ya casi ni se utilizan, ¿no? Todavía a sus papás les tocó mucho y quizá algunos en preescolar, o tu pizarroncito que te compraban de niño para que tú escribieras con gises blancos, ¿no? Pero precisamente entonces, toda esta parte también se ocupaba mucho. Ahora tú ocupas el GIS, porque también hay tipos de gises. Ya a ustedes ya les tocó el GIS comprimido, que no manchaba, ¿no? Pero todavía había gises antes que tú escribías con el GIS y terminabas todo blanco de las manos, ¿no? Literalmente. Porque precisamente la tiza original, básicamente, se ocupaba también para esto, para el maquillaje, ¿no? Y aquí lo curioso es esto, marga blanca, otro tipo de instrumento, estiércol de cocodrilo y blanco de plomo, es decir, instrumentos o cosas de la naturaleza formalmente, ¿no? Todo esto principalmente, volvemos a lo mismo,
para blanquear la piel. Aquí va a empezar ya este eslogan o esta idea de que los güeritos son mejores que los gente de piel oscura, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente los romanos, al ser el corazón del Imperio Romano, tienen que diferenciarse de todo el resto de la población completamente, ¿no? Verse distintos todo el tiempo, comparar y contrastar esto, ¿no? Y tiene que haber esta diferenciación de la miseria con respecto a esto, ¿no? Porque al fin y al cabo, a Roma van a llegar muchísimos grupos de fuera todo el tiempo, van a llegar un montón de grupos de inmigrantes. Y si ahorita vemos el mundo como tal, a Roma también sigue llegando mucho, bueno, en este caso a Italia, no necesariamente a Roma, porque Roma está en medio de Italia, pero de África, todo el norte de África, todos los países de África, están llegando un montón de inmigrantes de raza negra, pasando por los países africanos, árabes, como inmigrantes. Es decir, lo que pasa aquí en México con los centroamericanos, yo creo que a algunos ya les tocó estos dos últimos 2, 3 años, si van en la ruta, en la calle, encontrarse gente que es de Guatemala, de Belice, de Honduras, que piden apoyo económico para seguir su camino hacia el norte del país, ¿no? Es decir, que tiene un buen rato. Lo mismo está pasando ahorita en Europa. Todos los países del norte de África están sacando africanos a Europa para que lleguen a España, Italia, Francia, y los europeos también están en contra de recibir tanto migrante, ¿no? En general, o inmigrante en este caso, por la diferenciación racial, por muchas situaciones, lo económico, lo político, lo cultural. Pero ya desde aquí podemos encontrar entonces esta parte que tiene mucho que ver, ¿no? Con respecto a los tipos de migración que vamos a estar encontrando. Y bueno, acto seguido con lo siguiente, para lo que es la parte de la migración. Ok. En alusión a esta misma parte, escuchen lo siguiente, por favor, y en un momento continuamos.
Ok, continuamos entonces. Bueno, de lo que ahorita escuchar un poquito de distinto a lo convencional y demás, ¿no? Es decir, vinculando un poquito con lo que estábamos mencionando ahorita, es decir, la parte social que de otra forma las grandes economías, los grandes pueblos, tienden a jalar cercanía de otros lugares, ¿no? Por lo importante de la economía del lugar, por la pobreza de los demás, y Roma no va a ser ajeno a esto. La mayor parte de las sociedades de los pueblos romanos van a buscar apelar a la ciudadanía romana, es decir, las provincias, Francia, Inglaterra, Alemania, es decir, las Galias, Gran Bretaña, Lusitania, Israel, Egipto, Grecia, van a buscar una vida mejor. Y de otra forma, la migración que vemos actualmente en el mundo ha pasado de todas las épocas, no ha variado en lo más mínimo. De una u otra forma se sigue manejando esta situación con el contexto que estamos mencionando, ¿no? Formalmente. Eh, Lisette, Sí, dígame. opinión con respecto a lo que escuchaste y viste, señorita. Profe, me sacó de la llamada cuando mandó el link y pues me metí y no estaban haciendo nada. Hasta ahorita me entero que estaban viendo un video. Que te lo comparto, está preocupado. Okay, Gracias. ok, prosigue entonces. Sandra, Nacho no está mal. Sale. Ok, bueno. Con respecto entonces al audio que acabo de enviarles ahí directamente, básicamente lo que retrata es eso, ¿no? Directamente en la estación, de otra forma, quizá nosotros ya como mexicanos, por la ubicación geográfica realmente en América del Norte, que somos el último país de América del Norte, nuestra situación económica es muchísimo más decente como país que todo Centroamérica en general, ¿no? Y por eso encontramos cada semana, yo creo que han visto noticias, esta situación, ¿no? Directamente de los migrantes en Chiapas, todo este conflicto. Si en las dos fronteras México tiene problemas ahorita bastante intensos. Tanto del lado de Estados Unidos, los que quieren pasar, como los que quieren entrar a México, ¿no? Formalmente. Y tenemos aquí en México un montón de cubanos, de guatemaltecos, salvadoreños, costarricenses y demás, como menciona el video, ¿no? Con esta parte del sueño americano todo el tiempo buscando. Y de otra forma, la mayor parte de mexicanos de clase media, media baja o baja, tienen o tenemos algún familiar en Estados Unidos, ¿no? Que alguna vez mencionaba en otra clase, ¿no? Y la situación, la complejidad, la mayor parte de ellos, o por lo menos del sur de México, han tenido que irse básicamente bajo en este tren, o en ese tren, popularmente conocido como la bestia, ¿no? Es decir, que hay un montón de muertos cada año, esta situación ha sido bastante caótica y complicada, ¿no? Los conflictos de la migración y demás situaciones. Y vinculándolo con lo que estamos ahorita, pues precisamente, ¿no? Es decir, Roma, vamos a ver como la ciudad económicamente poderosa, las grandes modas, pero quien alimentaba todo esto van a ser estos pequeños o grandes migrantes de todo el resto del Imperio Romano, para trabajar en las calderas, para hacer los maquillajes, para esta situación, ¿no? Buscando una condición de vida mejor. La realidad es que en esta época era, ahorita todavía es más fácil y es complicadísimo mejorar tu vida en Estados Unidos que en la época del Imperio Romano como fuereño, ¿no? Porque ahí realmente no perdías o no cambiaba tu situación legal como esclavo, como provinciano y demás, o sea, no, nunca adquirías el título de ciudadanía, ni tus hijos tampoco, era muy raro que alguien lo llegara a hacer. Ahorita puede ser que alguien en Estados Unidos sí mejore su condición de vida, el sueño americano, también es complicado y son pocos, pero es un poquito más alta la probabilidad, ¿no? Entonces, en esta parte, retomando, ¿no? La parte de los romanos que estábamos mencionando, lo más importante va a ser este sentido que estamos hablando. Y otra vez vamos al punto de la piel, formalmente. Paola, Paola Ramos.
Yo, dígame. Señorita Pau, ¿qué significa la siguiente palabra del chat? Que tiene como 3 años que en México empezó a popularizarse mucho en algunos niveles económicos. Pau, ¿qué es la Ay, pigmentocracia? ay, profe, yo jamás había escuchado eso. ¿Qué te Es, suena pigmento? pues pigmento es el color, vaya. Y ¿Y gracia, cracia qué te suena como democracia, burocracia, todas estas palabras que acaban en cracia? pues, ay, sería como el color que debería de ser. No, no sé si esté involucrado con el racismo o esta jerarquía. ¿Ok? Tiene que ver con eso. Sí, Damaris, ¿qué más puedes agregar? Bueno, es eso, como dice Pau, digo Pau, es pues la desigualdad o etnias como raciales y cómo se dirigen hacia las personas de, pues sí, de piel, un color. ¿Ok? Justamente tiene que ver con esta parte, ¿no? Es decir, la pigmentocracia se va a centrar muchísimo en ese sentido, ¿no? Todo el tiempo. ¿Por qué digo que se popularizó hace algún tiempo? Sí, Adrián, ¿ibas a decir algo? Sí, la pigmentocracia, un ejemplo bastante evidente es los españoles, que se basaban principalmente en que las personas pura sangre españoles se quedaban con los mejores puestos de trabajo, las haciendas y ese tipo de cosas, mientras que las castas o personas mezcladas con sangre negra o mexicana tenían peores trabajos por un orden jerárquico en base de la piel, la pigmentocracia, como los negros que se basaban principalmente en la esclavitud. Eso. Justamente, ¿no? Es decir, eh, pues, como mencioné ahorita, el color de piel tiene mucho que ver. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita en estos días va a haber un evento deportivo en México a nivel mundial. ¿Alguien sabe qué va a ser en los próximos 5 o 10 días? ¿Qué va a haber, de qué va a ser sede México? Y viene mucha gente, muchos recursos económicos y demás. Pero ¿qué nos toca hacer sede ahorita? Casi los últimos 3 años nos ha tocado hacer sede, antes no. Casi siempre por noviembre, irónicamente. El Gran Premio de la Fórmula 1. Exactamente, ver en las carreras, o sea, el Gran Premio de México, o sea, cada 15 días más o menos hay algún gran premio, ¿no? De Dubái, de alguna ciudad del mundo importante, ¿no? Porque la Fórmula 1, principal evento deportivo de carreras, hay un montón, la serie NASCAR, otro tipo de situaciones, pero la Fórmula 1 es como que la más importante. Y ahorita le toca a México ser la sede de la carrera que toca, ¿no? Esta nueva fecha. México en los 70 fue varias veces sede de carreras. Por años nos quitaron la Fórmula 1 ser sede por la mala organización, o sea, mucho caos, ¿no? Había habido. México recupera una de las sedes de las carreras, cosa que es muy importante a nivel deportivo, económico, empresarial y demás, ¿no? Hay una derrama económica brutal en esos días. Aquí el problema, no hace 3 o 4 años México volvió a ser sede y empezó a manejarse mucho el término de la pigmentocracia en México, en el ámbito de los estudiosos de la sociología, de la historia, de la antropología y demás. Es decir, si dicen, ok, qué padre que México se hace de demás, o sea, no tengo nada en contra de las carreras y demás mencionaban. Aquí el punto, y ya checaron qué tipo de personas son las que van a ver las carreras, o si volteas a ver las tribunas, porque, por ejemplo, aquí del salón, no sé cuántos de los que están ahorita reunidos, tengo 32 personas, 33. De los 33, ¿cuántos se saben las reglas del automovilismo? Es decir, qué es la entrada de pits, toda esta parte, ¿no? ¿Cuál es el calendario de escuderías, de constructores, la carrera de constructores? Es decir, cuántas vueltas se tiene que dar, cuántos descansos tienes, cómo se hace todo el protocolo del acomodo previo en el emparrillado. Es decir, no es un deporte que como mexicanos el 95% de la población sepamos de qué trata específicamente. Solamente como en las carreras de chiquito, ganó el que llegó primero. Y luego todos los demás, ¿por qué dan tantas vueltas al circuito? ¿Por qué son 50, 100, 150, 200 vueltas? Ah, no sé. ¿Por qué se paran? Otra referencia que tenemos es aquellos que vieron las películas de Cars. Algo similar, ¿no? Es decir, los descansos, paradas y demás, cambio de llantas, pero el por qué o cada cuánto, quién sabe, ¿no?
Y precisamente es la crítica que se hacía hace 2, 3 años en esta parte. Dice, la mayor parte de gente que va no es porque sepa de automovilismo, es por lucir su nivel económico, porque los boletos eran carísimos para esta parte. Y tú decías, y la pimentocracia porque veías a puro güerito en los eventos, en las tribunas, o gente con, la familia fulana, sotana. Era, es decir, la revista Caras en el automovilismo, literalmente, ¿no? Pura socialité. Porque les preguntabas, ¿y de qué trataba esto? Ok, ¿y quién está corriendo? Sepa. Pues creo que hay un mexicano, Sergio Pérez. ¿Y contra quién va? ¿Quién es el campeón? Ni idea. ¿Cuál es su carro? Menos. Bueno, ¿en qué escudería corre? Sepa Dios. Pero sé que es un mexicano y va y tiene que ganar. Pero entonces, ¿cómo? Y ahorita en estos días, yo he visto demasiado en las noticias, en noticias normales, en deportivos, en prensa, del Gran Premio de México, ¿no? O sea, sí es una rama económica brutal lo que se deja aquí, pero aquí el punto de vista es cuántos de los mortales mexicanos tienen o vamos a tener acceso a estar ahí. Lo vamos a ver en la tele, sí, si te interesa. Pero de ahí, y precisamente volvemos a lo mismo, ya desde los romanos empezamos a ver este concepto de que vamos a asociar a los güeritos a los niveles económicos altos, a estos que se ven chapeaditos, son rosaditos, bonitos y demás, ¿no? Como decían los pingüinos de Madagascar, ¿no? Gorditos y bonitos, básicamente, ¿no? En esta parte, los más pachoncitos que veamos van a estar ahí. Porque literalmente te das cuenta que en la Fórmula 1 encuentras que los artistas reconocidos, que la gente importante, que las familias. Pero les hago las mismas preguntas que ahorita a ustedes. ¿Desde qué es la carrera de constructores? ¿Desde cuál es el propósito de esto? ¿Cuántas vueltas dan? ¿Por qué lo hacen? Ni la más remota idea, ¿no? Por eso, precisamente, porque ese tipo de espacios como las termas que habíamos tratado con los romanos se vuelven espacios netamente elitistas y culturales. No me importa quién esté ahí o de qué sea el asunto, yo tengo que estar ahí, porque la gente importante está ahí, punto, ¿no? Más que nada. Vuelven a ser espacios brutalmente elitistas y cerrados todo el tiempo, ¿no? En general. Y volvemos a lo mismo, o sea, los ojos van a tener que ser algo muy importante en esta parte. De ahí viene el término de pigmentocracia, ¿no? El poder cracia significa poder, pigmento, color, ¿no? El poder del color, es decir, y es feo, ¿no? O sea, porque realmente, o sea, yo lo sigo viendo en la calle, con muchos lugares, eh, el súper o demás, o en lugares de que compres lo más básico, le hacen más caso al güerito que al morenito, ¿no? Que esté más atrás, ¿no? O es el primero que se dirige, ¿no? Inclusive, para que nos demos una idea, y es algo idiosincrático en México, algo común, algo que todos estamos acostumbrados. Pero pregunta, ¿cómo le dicen a todas ustedes o a todos ustedes cuando van al mercado, el que les vende las verduras, para llamar su atención? Güerito. Exactamente, güerito, güerita, pásele, y en general, ¿no? Directamente. Pásele, güerito, pásele, güerita. Hasta te quedas, si tú estás bien moreno, güerito, o sea, hasta volteas a ver los demás, seré yo, si no hay nadie más. Sí, supongo que soy el güerito, ¿no? O sea, en general, ¿no? Aunque ni sea cierto. Pero porque precisamente históricamente ya se ha asociado el güerito como un estatus de, ay, para que te sientas bien, ¿no? Para que te sientas empoderado, te sientas poderoso, te sientas llamado la atención. Si alguien va alguna vez a Veracruz, ahí te venden muchos nieves en el puerto, ¿no? Y lo más común en el discurso es güero, güera, literalmente, para llamar la atención. O sea, literalmente. Inclusive hasta hay neverías que se llaman nevería güero, güera, literalmente, ¿no? O sea, en esta parte. ¿Por qué? Porque literalmente enaltecen tu color de piel en detrimento de los demás, ¿no? En un país de morenos, que te digan güero es lo máximo, literalmente, ¿no? A ver, como que es medio racista, o muy racista, y sí es racista, pero precisamente estamos acostumbrados a esta parte. Porque literalmente yo he visto gente que cuando van al mercado dicen güero, esta me sentí importante, ¿no? Como, ¿por qué? Por el color de piel. Pues sí, precisamente, porque evoca desde las culturas viejas esta pigmentocracia, blanquearte. Y aquí te blanqueas con gis, con cual de cocodrilo, con marga blanca, algún tipo de maquillaje, literalmente, ¿no? O ahorita lo podemos ver, ¿no? Las mismas mujeres que con el Ángel Face de Pons, ¿no? O sea, literalmente se blanquean mucho la piel, ¿no? O sea, en talquean o en harina, ¿no? Algo similar, ¿no? Harina de arroz y demás situaciones para esto. O en los mismos filtros del celular, ¿no? Buscas verte más güerito, ¿no? Y yo como esa persona, tú no estás así de güerito, o en tu foto. Sí, veré. Era como lo que en algún momento, bueno, lo dice la historia, que quería Porfirio Díaz, ¿no? Que como blanquear su piel y entonces usaba el polvo de arroz y todo eso para
hacer más clara su piel, según la historia. Exactamente, porque Porfirio Díaz es oaxaqueño, o sea, en general, ¿no? O sea, no hay nada en bronca en esta parte, pero obviamente, ¿no? Es decir, Porfirio Díaz viene de una familia baja relativamente, estudió para abogacía, varias situaciones. Pero, es decir, el mexicano tipo, no somos blancos, o sea, tal cual, ¿no? Pero siempre aspiramos a esta parte. O comprarnos ropa cuando nos veamos más blancos, más claros, ¿no? O sea, como que esa te queda porque te ves más blanco. ¿Por qué? Porque vemos desde la antigüedad esta parte, ¿no? Asociada a lo blanco con lo bueno y demás. Y precisamente, no nada más esto, ahora también los ojos. Si recuerdan los egipcios, también vemos mucho de esta parte de la mirada, ¿no? Y lo mismo, sombras de ojos verdes o azules, literalmente, ¿no? Pero desde las más sutiles hasta más marcadas en general, ¿no? Propiamente. Es decir, esa situación de la mirada va a ser bastante intensa, bastante relevante con respecto a ello, ¿no? En resaltar los ojos, literalmente, ¿no? Y ahorita que fue Día de Muertos, Halloween y demás, pues precisamente nos damos cuenta en los disfraces, ¿no? De brujita, de lo que cada quien se haya puesto. O sea, la mirada es muy importante, ¿no? Realmente. Y aquí, la mayor parte que tengo, que son señoritas, pues, realmente buscas que tu delineado de ojos, las que lo hacen comúnmente cuando vas de vacación, perdón, de fiesta, además, que te dé una mirada más interesante muchas veces, que resalte tus rasgos de los ojos, ¿no? En esta parte. Sin llegar al punto de parecer mapache, obviamente, ¿no? En esta parte. Pero sí enaltecer la mirada. Y los perfumes, otra vez. No nada más lo que ves aquí. Ya cuando me acerque a ti, la presencia del olor, del olfato, es decir, volvemos a lo mismo, lo estético, lo que te genera emoción. Porque el ser humano tenemos una memoria olfativa muy, muy vieja, muy antigua, ¿no? A veces con la mirada o con la mente se te olvidan algunas cosas. Ay, yo vi esa cara, no sé dónde. Pero hay aromas que tienen años que no los hueles. Y dices, huele como mi abuelita, huele a tal persona, huele a tal cosa, ¿no? O huele al pan que comió en tal lugar. O sea, cosas muy específicas, ¿no? O huele a tal cosa específico. Porque precisamente en todo caso, aquí lo curioso, por lo menos el perfume era un poquito más democrático en el sentido de no importaba que Bere fuera rica, fuera pobre, lo demás, todos usaban perfume. Obviamente variaba el fijador y la calidad del perfume, pero eso sí, la mayor parte de la gente estaba perfumado. Pero no nada más esto, ¿no? Sino aromatizar los edificios, literalmente, ¿no? En esta parte. O los espacios en que estás, ¿no? Templos, indumentarios, los templos toda la vida, ¿no? Ahorita que fue Día de Muertos y demás, pues es muy importante. Si alguien acostumbra, o por ejemplo en Semana Santa o en Navidad, ir a las iglesias es como que muy estimulante en el sentido olfativo, ¿no? Porque hay iglesias que tienen un aroma a incienso, a copal, a mirra, las ofrendas ahorita también. O sea, hay ofrendas que tienen un aroma muy rico en el sentido de los inciensos o los perfumes que se ponen allá, ¿no? Porque precisamente juega mucho con la parte emocional, la parte afectiva y demás, ¿no? O sea, tú puedes ir a algún lugar y cuando tú ves algunas iglesias aromatizadas, hasta la parte ahí te cambia la sensación. No es porque seas muy devoto, muy religioso, no, simplemente la parte olfativa te evoca otras cosas, a veces hasta paz o a veces hasta perturbación, ¿no? ¿Por qué? Porque también hasta los perfumes que algunos de ustedes utilicen. Hay perfumes que son muy ricos, muy interesantes, pero otros hasta que dice hasta pican de lo dulces que están, ¿no? Es decir, hay muchos. Y por ejemplo, cuando ustedes iban en la primaria y la secundaria, era más común que las mujeres utilizaran esas fragancias de frutitas bien dulces, dulces, que hasta decías, hasta empalagan, ¿no? Alguna señora, alguna vez que conocía, decían, tu perfume es tan dulce que hasta una abeja se te va a pegar, ¿no? Literalmente, o sea, literalmente, lejos de ser agradable, pica, ¿no? De tan dulce que es, fastidia. Y los edificios, lo que les decía hace varias semanas, ¿no? Hay lugares que huelen a ellos mismos, o sea, la librería Gandhi huele a Gandhi, o sea, es un aroma a Gandhi, literalmente, ¿no? Sanborns, ni se diga, o sea, hay negocios que huelen a eso específicamente, ¿no? Que es la fragancia tal cual, ¿no? Para esto, porque precisamente es para darles una identidad, porque también hay personas, pasen los años, pero ¿sabes a qué huelen, no? Literalmente, porque toda su vida han usado la misma loción, es parte de su personalidad, no la puedes disociar, no la puedes separar jamás. Y bueno, prosigo. Ok. Bueno, seguimos en este caso de la higiene, la joyería y demás.
¿Por qué? Porque aparte de esto hay que traer adornitos, ¿sabes? Lo que le dice como las Barbies, ¿no? ¿Y qué accesorios extra trae? Ah, pues la joyería fundamentalmente, ¿no? Y precisamente, ¿no? Como dice aquí, costumbres bastante peculiares, ¿no? Si los griegos y egipcios lo hacían, yo también como romano voy a tener mi esclava, mi esclavo, que únicamente se va a dedicar a mi cuidado personal, a mi imagen. Está al tiro con lo que tengan que hacer, que ella tenga el agua calientita, el maquillaje, o sea, que sea la que me sabe peinar específicamente, ¿no? La única chamba de esa esclava es saber peinarme, pero peinarme bien. Principalmente, obviamente, enfocado a las mujeres, ¿no? Y aparte, los brazaletes de oro que van a estar muy marcados, ¿no? Es decir, podemos ver, ¿no? La joyería, brazaletes, collares, gargantillas, toda esta parte va a ser fundamental como tales, ¿no? Y aparte de esto, o sea, es muy común que tú estés platicando, hablando, diciendo y demás, pero con la esclava ahí a un lado, ¿no? Y al fin y al cabo, la esclava no puede hablar, o sea, no puedes decir, ay, no ver chismoso con alguien más. Su vida está ligada a la tuya. Y si chismeaba o decía algo, se muere, literalmente, porque su vida te pertenecía, ¿no? Completamente. No tienen ningún tipo de derecho. Y como podemos ver ahí en la imagen, ¿no? Algunas asociaciones muy comunes son estas, ¿no? Directamente de, por ejemplo, como la pulsera que se ve ahí como de viboritas, ¿no? Como tales. También empezar a usarse aretes o empezar a usar anillos y demás, ¿no? Pero comúnmente de oro, que resalten directamente, ¿no? O también inclusive algunas tiaras o algunos adornos como tal, ¿no? Porque precisamente la mujer que puede utilizar esto, o sea, no cualquiera usa oro, y hasta la fecha, ¿no? Como tal, en este sentido, ¿no? Aquí la bronca de esto es que ya no puede andar Jimena, Renata, ya alguien en la calle, luciendo sus 5 pulseras de oro grueso, ¿no? Completamente. Porque lejos de evocar riqueza, y es un riesgo social, ¿no? Como tal. Pero aquí sí, porque al fin y al cabo en la época sí podías hacerlo. Porque también había una gran separación entre los pobres y los ricos, los barrios y demás, ¿no? Y bueno, pregunta. Renata, Mande, profe. manifiéstese, señorita. No, perdón, ¿qué pasó? Ok, gracias. Deje su lunch un rato y continuamos. Ok. Señorita Renata, pregunta. ¿Qué son los cinturones de miseria, Renata? ¿Los cinturones de qué? De miseria. No sé, profe. ¿De dónde eres, Renata? De aquí de Cuerna, de Morelos. ¿En qué parte de Cuernavaca vives? Vivo en Zapata. Ok, estás cercana a vecino mía. Renata, ¿ubicas los Pullman de la Selva? Sí, Ok. ¿Sabes qué? ¿Recuerdas qué colonia está enfrente de los Pullman de la Selva? Tú vienes del DF, bien bonita, bien mona, te bajas del Pullman y ¿qué colonia es la que te recibe enfrente? la estación Exactamente. ¿Qué características sabes de la estación? O sea, es muy ¿qué sabes de ella? peligroso. Justamente. ¿Qué más? ¿Qué? Que te pueden robar ahí. ¿Acostumbras pasear por la estación, Renata? No, O sea, nada más, te has quedado con la pura fama, o sea, realmente nunca has constatado si realmente te pueden asaltar o demás. no quiero ir a experimentar si me van a saltar o no. Entonces, con la pura fama me quedo, gracias. Ok. Sí. Ok, justamente, gracias. Tiene que ver con esto, o sea, los cinturones de miseria son algo similar a esto. No quiere, o sea, no estoy en contra de ninguna colonia, no va por ahí el punto, pero para entender la idea. Eh, Siempre vamos a encontrar en cualquier ciudad, y por ejemplo, ustedes piensen del estado, del municipio donde cada uno de ustedes vive. Ahorita le preguntaba a Renata, y bueno, al vivir aquí en Morelos, Zapata tampoco está tan lejos de Cuernavaca, es otro municipio cercano, bastante, o sea, casi Morelos está todo muy pegadito, lo que es Cuernavaca, Xochitepec, Zapata, Temisco, Jutepec, casi todo está pegadito, ¿no? Cuernavaca creció muchísimo y ya todos los demás están como patios pegados a Cuernavaca casi. Y bueno, entonces, el cinturón de miseria, hagan una idea de que es el centro de la ciudad, o sea, ahí los servicios y demás,
Y a la orilla de la ciudad, las colonias periféricas, las colonias de las orillas, se les va a llamar cinturón de miseria porque, primero, para que tú vivas en el centro de cualquier ciudad, dígase Cuernavaca, la Ciudad de México y demás, hay dos razones. La primera, o tu familia es muy vieja, que son de los pioneros del pueblo, de la ciudad, que es una casa que ha pasado de generación en generación, es de las familias clásicas, viejas de abolengo del pueblo, de la ciudad, las familias fundadoras casi. O la segunda, tienes dinero suficiente para comprarte una casa en el centro de la ciudad. O sea, no hablamos de que rentes, eso es distinto. Que sea tuya la casa. O tienes dinero para haberla comprado, porque ustedes piensen, en cualquier lugar, ¿no? Trata de comprarte una casa chiquita, así sea en el centro de Cuernavaca o en la Ciudad de México. Carísimo, en el centro de Tepoztlán, carísimo, ¿no? En general. Aunque no haya mucho, pero es el centro, es decir, porque es un nivel de estatus económico, no cualquiera vive en el centro. Porque o tu familia era importante o vieja de ahí, y de ahí venía la idea. Mientras más importante eres, vivías en el centro del municipio, de la ciudad, y si no, te ibas a las orillas poco a poco. Bueno, eres de segunda, tercera, de cuarta, de quinta, de sexta, de séptima, de octava. Y Cuernavaca, por ejemplo, ahorita que le preguntaba a Renata de esta parte, el Pullman, los que conozcan el Pullman de la Selva en Cuernavaca, o sea, hay varias estaciones de Pullman. Los Pullman están arriba del mercado, relativamente a la vuelta, ¿no? Si tú bajas por los Pullman a la vuelta, rumbo a la colonia del Vergel y demás, llegas al mercado. Llegas al mercado, atraviesas los andenes y más hacia abajo el circuito López Mateos te saca el Zócalo de Cuernavaca por la parte de atrás, rumbo al McDonald's y demás, ¿no? Es decir, no estás tan lejos de la ciudad, del centro de Cuernavaca, en la estación relativamente, pero hasta lo que proviene, o sea, las ciudades han puesto en las orillas las colonias, históricamente, ahorita ya es complicado, ¿no? Si ubicamos Cuernavaca, después del centro de las colonias periféricas, la Estación, la Lagunilla, la Varona, la Carolina, Altavista, son a la orilla. Aquí no tiene nada que ver si la gente que vive ahí es buena, si es mala, sino que socialmente eso era un cinturón de miseria. ¿Por qué es un cinturón? ¿Por qué? Porque abraza, porque le da la vuelta. O sea, en el centro todo lo bonito, pero salte de lo bonito. Lo mismo pasa en el DF. Vayan al centro histórico, está padre. Avanzas unas 5 o 6 cuadras más hacia adentro y empiezas a encontrar las vecindades perdidas, los lugares complicados, Tepitos, o sea, lugares así complicados cercanos al centro. Y ustedes viven en sus municipios y es muy probable, ¿no? Que el centro están todos los servicios, todo lo bonito. Vete más hasta las orillas y empiezas a encontrar las colonias que tienen fama de peligrosas todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente se hacía esta separación históricamente, de separar la clase alta con la clase baja, ¿no? Por barrios, por demarcaciones, por zonas, por estos cinturones, ¿no? Alejar lo más posible de esto. Y ejemplo de ello. ¿Dónde está? Jocelyn, ¿andas por ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿De dónde eres? ¿Qué dijo? Eso no lo escuché. ¿De dónde eres, Jos? Ah, de Iguala. De Iguala. De Ok. Iguala Guerrero. Por ejemplo, no sé, desconozco si en Iguala hay penitenciaría. Es como lo de la policía, ¿no? Sí, sí hay. La cárcel. Ah, ajá. Sí hay. De hecho, hay uno que por Tuxpan es como un lugar cerquita de Iguala y hay un cerezo y ahí es como pues donde están las personas, pero sí es grande. Justamente, es decir, pero en sí no está en Iguala formalmente. No, está a la orilla en Tuxpan. O sea, no hay casas alrededor, está como rodeado de pues de bosque y así. Justamente es el Pero ejemplo lleva un camino que es, bueno, comúnmente la gente de Iguala va a comer a Tuxpan porque hay una laguna y hay mariscos, entonces pasas por el cerezo, pero no hay nada ahí cerca, solamente el camino que va como hacia donde están los restaurantes y todo. Justamente aquí el punto, por ejemplo, para los que son aquí de Cuernavaca, que conocen Cuernavaca, pues ahorita la penitenciaría de Morelos, se van a Tlacholula y a Sustepec, varios muy lejanos del centro de Cuernavaca. ¿Por qué? Porque las penitenciarías así se crearon históricamente, tenían que estar fuera del centro de la población, pero
la idea de esto. Si alguien conoce Cuernavaca y conoce la colonia Capancingo, donde está el parque de Fuentes Saltarinas, que está pegado al centro a 5 minutos, ya todos los que son de aquí, ya no les tocó vivirlo, ¿no? Pero a muchos todavía les tocó ver que eso era la cárcel de Cuernavaca hace varios años. Y la cárcel, en su momento, era la orilla de Cuernavaca, Capancingo, hace muchísimos años, y pasó el tiempo, y quedó pegado al centro de Cuernavaca, fusionado casi, ¿no? Lo mismo que le preguntaba a Joss, precisamente, ¿no? Es decir, las cárceles no van a estar cercanos a la ciudad grande, van a estar en un pueblo cercano, que yo considero ser, pero bueno, mucha gente va a Tuxpan a comer y es turístico de paso y demás. Lo mismo a Tlachololaya, relativamente no está tan lejos, ¿no? Es decir, por más que los alejes, tarde o temprano terminan acercándose porque la gente va para allá, se mueve, hay alguna infraestructura, hay algo de esta parte. Pero el punto de todo esto es siempre tratar de hacer la separación en este sentido, ¿no? Como tal. Y bueno, prosiguiendo. Dentro de la parte de los baños públicos, todavía quedan en algunos lugares, en general en Roma, los vestigios, los pedazos de baños públicos que van quedando, ¿no? Y como eso, para el siglo IV, básicamente del año 301 al 400, 900 baños públicos, pues es algo demencial, ¿no? Literalmente. Ni siquiera en Cuernavaca, o sea, baños públicos, pero dijera nada más el baño, lo que es el baño, ni siquiera hay 900 en una ciudad como Cuernavaca, ¿no? Y no sé si en todo el DF habrá 900 lugares de estos, ¿no? O si aquí lo comparamos, porque en los 900 hablamos de como spas y demás, ¿no? Es decir, y era algo, para que nos demos una idea de que el espacio de lo que ustedes están dedicándose en este momento para trabajar, había un mercado gigantesco o riquísimo para esta parte, ¿no? De crecimiento y demás situaciones, ¿no? Y había baños para ricos y para pobres, ¿no? En este caso para los plebeyos, construcciones simples, basiquitas, nada más así. Y ahora sí, los patricios para las grandes ciudades y demás, ¿no? Es decir, los baños públicos para plebeyos, las termas sencillitas, piscinitas, vete a bañar, a mojar y se acabó. Pero ya para los grandes, es decir, para, en este caso, si yo se le tiene mucho dinero como tal, va a poder ir a un baño público, su familia, que tiene teatro. Es decir, no nada más vas a ir a bañar, te vas a ir a un espectáculo como tal. Biblioteca, sala de estudio, es decir, para aquellas que trabajan o conocen vinculación con spas, realmente yo no conozco todavía ningún spa que tenga teatro aquí en Cuerna de Morelos, literalmente, o algún club similar. He visto clubs que tienen eso sí, cancha de tenis, de básquet y demás cosas, ¿no? Pero que tenga teatro y biblioteca, no he visto en general, no sé si hay alguno. Sala de estudio, es decir, esta parte era un espacio cultural e intelectual para hacer todo el tiempo como tal, ¿no? Sala de estudio y demás, porque realmente cuando Lisette decía, me voy a ir a las termas, era porque Lisette se iba a ir todo el día allá, literalmente, de temprano, porque iba al teatro, iba a estudiar, a leer, a bañarse, a purificarse, a chismear con los cuates, a hacer negocios y demás. Y ya que acabó, ahora se venía, ¿no? Completamente. Porque era básicamente, y muchos de ellos no es como ahorita dijeras, bueno, es para un fin de semana, para dominguear, ¿no? Para relajarme, ¿no? Era una estructuración seguida, ¿no? Literalmente. Porque al fin y al cabo era la extensión de tu oficina. Si lo vemos, ¿no? Si todos tus compañeros del club están ahí, pues no hay teléfono, no hay WhatsApp, no hay Facebook para escribirles, así que tienes que ir a platicar con ellos y ya te vas a ver el teatro y demás, ¿no? Aquí te das una idea de que el costo era muy elevado, ¿no? En general, porque también estás pagando el trabajo de todos los cuatro que están ahí. Y bueno, propiamente, ¿no? Imagínense el tamaño del espacio, ¿no? Como tanto se hizo popular el baño que en la época de Caracalla, que es un emperador romano, con capacidad para 1,600 bañistas. ¿Cómo metes a un espacio 1,600 personas? Es decir, si ahorita lo comparamos, por ejemplo, los balnearios aquí de Morelos, no sé, la Hacienda de Temisco, lugares así, ¿en qué espacio de estos caben 1,600 personas? Literalmente, ¿no? Y propiamente, y tiempo después, el de Diocleciano, 3,000 bañistas. Es decir, es una cosa demencial en la actualidad hablar algo así, porque está hablando nada más de un espacio, en teoría, de baño, de purificación y demás situaciones. Cosa que no era así, o sea, aquí podemos verlo, que realmente había una inversión por parte del creador del baño muchísimo, muy alta.
la parte de las ropas, que vamos a enfocarnos en esta parte, ¿no? La ropa interior, subligar, la túnica para hombres y mujeres, la toga, ciudadanos romanos. Aquí es distinto. Una cosa es túnica y otra cosa es la toga, ¿no? Como tales. La estola, el vestido femenino que hasta la fecha sigue usando las estolas, y la palla, ¿no? El manto femenino. Aquí importante, porque la túnica formalmente la podemos ubicar como la que me pongo encima, literalmente, ¿no? Pero la toga sí tiene otro acabado, otra caída, como la podemos ver en las esculturas y los cuates que mencionamos hace ratito, ¿no? Desde el hombro, desde la caída. La túnica, pues, como una sábana encima casi, ¿no? Por ahí va el estilo. No así ya la demás. Y también ya empezamos a identificar un poquito de diferenciación entre cada uno de los géneros para algunas cosas específicas, ¿no? Tanto y las ropas interiores también ya popularizadas. Ahora sí, aquí encontramos ya parte de la imagen visual con respecto a esto, ¿no? Lo que es el subligar. La clase baja era principalmente lo que utilizaba. Popularmente en las películas vemos a todos en toga, ¿no? En las de época romana y demás, ¿no? Sí y no, o sea, porque no todos tenían derecho a usar esto, ¿no? Hay muchas películas sin mucho respeto histórico. Estamos en Roma, estamos en Grecia, todo el mundo con toga, ¿no? Se acabó. Sí, pero pues, para el cine está bien, pero para la parte histórica real, pues, hay una estratificación de clases muy marcada. Y como menciona ahí, era como una especie de tipo taparrabo, de lino en general, es decir, ya hablamos otra vez de lino, alguna clase, pues que es una ropa bastante fresca en general para este sentido, ¿no? Y era lo principal que se utilizaba, ¿no? Y como menciona ahí, pues, distintos modelos, ¿no? O sea, ¿por qué podemos ver 3 tipos de modelitos del subligar, ¿no? Es decir, como tipo calzón y demás, ¿no? Con algo arriba, más abajo, tipo pañal, va variando en general la situación. Pero era la ropa más clásica que podemos encontrar dentro de la época romana. Y también las mujeres, propiamente, ¿no? Parecido a la ropa femenina, tipo bragas, tipo calzoncillo y demás, ¿no? En este sentido, ¿no? Y los sujetadores, propiamente, ya, las primeras ideas de el busto formalmente, ¿no? En general. Porque de una otra forma, la mujer no toda la vida ha usado el busto apretado literalmente, ¿no? Ya tiene un convencionismo social que tiene que ver con esta situación, ¿no? Formalmente. Pero de aquí vienen los dilemas, ¿no? En los 60 y 70 empezó mucho la llamada revolución femenina, formalmente, ¿no? Y parte de esto, una de las principales críticas o quejas con respecto a esto fue el uso del brasier directamente, ¿no? Porque se mencionaba mucho que era una creación impuesta por el varón para tener oprimida a la mujer, para tratar de desde sexualizar más a la mujer en el sentido de remarcar el busto, simular algunas características, vaya, varias situaciones que se criticaron en los 60 y 70. Y parte de las protestas de mujeres de los 60 y 70 fue salir a los, por así decirlo, a los zócalos de las ciudades donde vivían y todas al unísono, en ese momento quitarse el brasier de la ropa y aventarle una pila y prenderles fuego, ¿no? En protesta por literalmente la parte de la liberación femenina, ¿no? Yo no voy a usar esto que me tiene apretada, sumida, constreñida, lastimándome y demás, ¿no? Y literalmente la aventaban el brasier a la pira y a prenderles fuego, ¿no? Como porque de otra forma, pues, de la mujer desde que el mundo es mundo, o sea, en este caso ustedes, pues han tenido que usarlo, ¿no? En este caso. Y ya de las primeras ideas, desde la primaria, secundaria, qué tipo de ropa te puede quedar mejor para no lastimar tu cuerpo y demás, ¿no? Y ya, por ejemplo, ya en la actualidad, pues ya en el ritual femenino, te levantas, te bañas, te vistes, y ya, ya no estás pensando, hoy usaré brasier o no usaré brasier. En automático, literalmente vas y te lo pones, y punto, ¿no? Eso es parte del ritual de la mujer como tal. Son contados casos en proporción de las mujeres que no usen un sujetador formalmente, ¿no? ¿Por qué? Por esta parte, desde la época romana que encontramos esta idea de resaltar el busto y demás, mantenerlo por su tamaño, hacerlo más llamativo hacia la imagen masculina y demás situaciones, ¿no? En general.
porque también ya empieza a criticarse mucho la idea de que fulanita tenga el busto caído, ¿no? Ya como que no, porque ejemplifica vejez, literalmente, ¿no? Ya está pasando tus mejores años, tus mejores épocas, ¿no? Porque ya amamantaste. Aquí ya quitamos la época de la prehistoria y de otras culturas, de que un busto flácido, caído y demás es algo bello, porque ejemplifica vida, ¿no? Aquí olvidemos esta parte, estamos en la parte más estética, más sexualizada y demás, ¿no? Es decir, ahora la mujer tiene que verse el busto firme todo el tiempo, ¿no? Y si ya está cayéndose el busto a la mujer, pues con el sujetador, formalmente, ¿no? Para levantarlo. Y la otra como tal, ¿no? O sea, el nomillare básicamente, la banda que presiona el pecho y demás, ¿no? Propiamente, es decir, y si vemos esto, o sea, como que de un tiempo para acá he visto como que se puso como que de moda una prenda más o menos similar para la mujer únicamente cubriendo el busto como venda, ¿no? Básicamente, para distintas etapas. No quise que todas, pero hay cierta parte retro en este sentido. Y aquí importante, ¿no? Las túnicas, básicamente, ¿no? Prenda interior y andar por la casa, ¿no? Formalmente, la túnica. No es tan elaborada como la toga, que ahorita veremos más adelante, pero sí, ¿no? Como es una especie de camisón, como con mangas, largas o no es, o sin ellas, ¿no? Es decir, puedes ocuparla en todo momento, ¿no? Va a variar un poquito, más manga, menos manga y demás. Como veíamos con los egipcios en otro momento, va evolucionando, van cambiando los arreglos, los decorados y demás situaciones, ¿no? Aquí lo curioso de esto es decir, muchos lo ocupaban, aparte del tipo calzoncillo que se utilizaba, usaban esto o únicamente esto, inclusive, ¿no? En general. Es decir, había épocas que tanto hombre como mujer no era necesario que utilizaras los ceñidores, en este caso el tipo brasier o el tipo calzoncillo para hombres y para mujeres. Todo lo que utilizaba era únicamente esta túnica y como menciona ahí un poquito, seguía con un cinturón por dentro. Ya arriba te podías la toga en algunos casos, ¿no? Como mucha gente utiliza como batón, literalmente, o camisón, ¿no? En este caso. Y el corte, o sea, porque ni siquiera era un corte parejo que podemos ver ahorita, realmente, ¿no? Al 100%, sino que llegaba hasta las rodillas el hombre hasta adelante y un poquito más corta de atrás, ¿no? Tenía cierto corte en diagonal respecto a esta parte. Y ya, bueno, decimos, exceptuando la clase militar, que ahí sí la túnica hasta el muslo. ¿Por qué? Por el tipo de ejercicio, ¿no? Es decir, si estás corriendo, estás haciendo este tipo de cosas, si le traes las rodillas te puede atorar y demás, ¿no? Para flexionar y demás. Tienes que tener como tipo, altura tipo short, ¿no? Libre, la parte de la articulación de la rodilla, ¿no? Y la mujer, ya empezamos a hablar de una parte más pudorosa de la mujer que tendría que ser hasta los talones, completito, ¿no? Como todavía en algunos lugares era lo más acostumbrado que las mamás o las abuelas te dijeran que la mujer tenía que no exhibir cero piel de las piernas, ¿no? Como tal. Y, por ejemplo, las imágenes que vamos a ver más antes de los 20 y demás, va a ser muy característico de 1920, que literalmente la parte como que de mayor morbo, yo como hombre que podía verle a una mujer, era esconderme en el campo, bajo una escalerita, un escalón, para poder verle a la mujer el tobillo, literalmente. Y era como que, wow, ¿no? Lo más escandalizante que podía ver, ¿no? En esta parte del morbo y demás situaciones. Y era así como que lo máximo. Es la época, literalmente, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver entonces las decoraciones, ¿no? El tipo de bandita que trajera indicaba tu rasgo, rango económico, político, cultural, ¿no? Las túnicas básicas, las del noble y las del senador, ¿no? Ya va subiendo. El senador, obviamente, el puesto más alto, políticamente hablando, pues te va a hablar de esas situaciones, ¿no? Que hay que resaltarlo. Volvemos a hablar un poco de los militares, hacer algunas clases, ¿no? Que tienen que ver con este sentido de enaltecer todo el tiempo la usanza de tus galones, de tus demás, ¿no? Y la toga, ahora sí, ya el nivel más alto, ¿no? Como tal. Se pone encima de la túnica para salir a la calle, ahora sí, ¿no? Vestido oficial del ciudadano romano, del que tiene la ciudadanía, que era el rango más alto que podías adquirir, ¿no? Es lo más importante, soy ciudadano, tengo voz, tengo voto y tengo derechos.
todo el tiempo. Gran pieza de lana en forma semicircular, porque también el acabado es distinto, ¿no? Para que podamos ver el efecto que tiene así como garigoleado, obviamente tipo semicircular, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Es decir, las medidas 4.7 metros de ancho por 2.75 de alto. Es decir, nuestra ropa comúnmente en cuanto mide, ¿no? Por ejemplo, si alguno de los que están aquí, caballeros, señoritas, ha participado en danza regional, estos vestidos tipo oaxaqueños que tienen mucho vuelo, mucha altura y mucha caída, pues muchos de ellos tienen muchísima tela, ¿no? En general. Aquí obviamente no esperabas que fuera para baile la túnica, pero la toga, perdón, pero sí algo similar, ¿no? Que tuviera mucho vuelo en general, ¿no? Para que se marcaran precisamente como se ven ahí parte de los pliegues. Y bueno, va variando un poquito la toga de acuerdo a las características mismas de esto, ¿no? La virilis, la pura, virilis, que es de viril de hombre, ¿no? La básica, el ciudadano normal, pero ciudadano. Blanca, color cremita, le llevaba el ciudadano común y corriente. Pero ya era ciudadano, o sea, para ser ciudadano tampoco cualquiera podía accesar a esta parte, ¿no? Pretexta, con franja púrpura, llevaban niños y senadores, ¿no? Literalmente. Si es pequeño, solamente un niño, ¿no? Pero si ya está en rango alto, pues el senador, el político importante que estamos hablando aquí. Puya, marrón oscura o negra, de luto por alguna festividad que conmemorara esto, algún dios importante, alguna muerte familiar, de algún político, es decir, alguna situación que tuviera que ver con esta parte, ¿no? Como tal todo el tiempo. Y sobre todo la última, picta o pálmata, púrpura o decorada con oro, la llevaban los generales victoriosos. Es decir, la pálpata era muy rara que alguien utilizara, ¿no? Porque demostraba que el general había regresado de la guerra y hay que demostrarlo, ¿no? Es decir, te dabas una idea, pues el general viene ahí, ¿no? Y los filos dorados todo el tiempo, ¿no? En este caso, cuando llegaban de las campañas militares y demás situaciones bajo esta característica. Okay. Damaris. Sí, profe. Señorita Damaris pregunta, actualmente el color púrpura, ¿para qué se utiliza en la ropa o con qué se asocia comúnmente? Pues tiene algo que ver con las personas de LGBT. Más viejo todavía la tradición. Porque nosotros utilizamos en esa parte, la parte multicolor muchas veces. U otro tipo de banderita. ¿Con las feministas? Ahorita más o menos, pero no tanto. Porque se asoció justamente a eso. Sí, Zaida, ¿qué más puedes decir? Preguntó sobre actualmente, ¿para qué se ocupa? ¿O antes? Históricamente, porque tiene ya, desde que el mundo, bueno, desde hace muchos años, se ha asociado el color morado con algo. Últimamente tiene que ver más con las mujeres y demás, en algunos sentidos, no todos. Es que antes se ocupaba, bueno, solo las personas con mucho dinero lo podían ocupar porque obtener el tono púrpura era muy difícil, así que solo las personas, se relacionaba con la riqueza, pues. Okay. Justamente el púrpura que era de algunos caracoles o algunos teñidos para pintar, ¿no? Por ejemplo, otra asociación que va a ser muy característico, el púrpura se va a asociar históricamente con el tiempo de luto o de muerte o de respeto. ¿Por qué? Porque es un color de carácter de tipo religioso. Y si alguno de ustedes es católico, en Semana Santa, en muchas iglesias se tapan a los santos. No los quitan muchas veces, ¿no? Simplemente en la iglesia se tapa al santo con mantas púrpuras, literalmente, ¿no? Porque es un periodo de duelo, de luto, de la muerte de Jesús, todo el periodo de lo que conlleva Semana Santa, ¿no? Los días por lo menos santos desde Domingo de Ramos, ¿no? O sea, Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria se destapan en la noche y Domingo de Resurrección, ya.
porque el morado se ha utilizado mucho con el color de muerte, literalmente, ¿no? Y inclusive de otra forma también, si alguien ahorita en Halloween vio, era muy común que la gente se vista de morado o de negro, ¿no? Los colores para brujitas o cosas similares, porque precisamente esos dos colores se han asociado mucho al término mortuorio, ¿no? Como tal. Porque ha ido avanzando, y en otro momento el púrpura, precisamente como mencionaba hace rato Zaida, aquí el púrpura para el general es un símbolo de riqueza, de poderío, ¿no? Y como mencionaba Zaida, no cualquiera podía vestir púrpura, era un color muy difícil de obtener y muy costoso en general, ¿no? No cualquiera podía accesar a los tonos púrpuras. Y parte de esto, ¿no? En general. Ya, ahora sí, visto armado, tal cual. Ya el ciudadano común con su túnica y demás, es decir, toda esta parte, ¿no? En general. Y ya la siguiente, podemos hacer un tonito morado en general, ¿no? Un ciudadano de orden ecuestre en general, ¿no? Con ya un grado más alto del ciudadano común y corriente políticamente hablando, no va a hablar de esta, ¿no? En general. Con túnica de noble, o toga pura o viril. Es decir, pero ya por el simple hecho de traer el colorcito morado ahí, ya nos habla de estas características importantes, ¿no? Ya subió. Y el último, trae más morado encima en general, y es el senador, lo más alto que puede haber políticamente hablando, ¿no? Son los políticos que hacen las leyes y que gobiernan Roma. Y ahora sí, para la mujer, ¿no? La estola y demás, ¿no? Primero, la estola, típico vestido de la mujer casada, ¿no? Más formal, más sobrio, más estructurado y demás, ¿no? Y bueno, es lo mismo, la estola, al igual que la toga, va encima de la túnica. La túnica la vamos a ver muchas veces como ropa de fondo, ropa por debajo y demás, ¿no? Y lo mismo, es larga hasta los pies. Si podemos ver la escultura de ahí, literalmente ni se distinguen los pies, ¿no? Se distinguen las rodillas y te imaginas alguna parte ahí, ¿no? Literalmente como un mantel completamente largo, ¿no? Y algún tipo de mangas. También los brazos un tanto cubiertos y demás, ¿no? Si no es como vestido únicamente de tirantes, sino que realmente tenga una caída, ¿no? Y lo mismo, o sea, porque tampoco tiene que parecer costal ahí encima, ¿no? Tiene que verse la cintura de la mujer, resaltar esta parte, y como tal se sujetaba con algún tipo de cinturoncito con respecto a esta parte, ¿no? Para justificar la parte de la cintura, literal, ¿no? Y otra vez vamos a lo mismo, remarcar la silueta de la figura femenina, ¿no? Y bueno, la palla, ¿no? Un manto femenino. Por ejemplo, volvemos a lo mismo, o sea, de aquí vienen tantas costumbres que las abuelitas utilizaban antes, ¿no? Cuando iban a misa, siempre con la cabeza cubierta, ¿no? Es decir, taparse, ¿no? Porque vas a la casa de Dios, es algo solemne, si no vas al zócalo, literalmente, ¿no? Y como tal, la palla va en el mismo sentido, ¿no? Se llevaba encima de la estola en ocasiones solemnes, muchas veces, ¿no? O algún tipo, si yo te dijeras como el rebozo, ¿no? Porque desconozco la crianza de familia de cada uno de ustedes, pero yo creo que alguna abuelita o bisabuela o alguna vecina era muy común que no salías a la calle si no llevabas tu rebozo. Oye, pero vas a las tortillas, el rebozo, ¿no? Llegabas a la casa, te lo quitabas, salías, el rebozo, ¿no? Todo el tiempo. O sea, hay muchas señoras todavía que me ha tocado ver ya grandes, ¿no? O en pueblos, que siguen utilizando la idea del rebozo, ¿no? O la mantita en la cabeza o algo similar, ¿no? Y bueno, obviamente como en la fecha, si te vas a poner este tipo de mantito o demás, sujeto con algo, alfileres, algo que tú pudiera agarrar, ¿no? No nada más sobrepuesto, que no se te moviera también, ¿no? Por el movimiento, porque si va a estar todo el tiempo en la calle, no va a estar acá rato subiéndole, acomodándolo o reacomodándolo todo el tiempo, ¿no? Y aquí, palabra bastante peculiar que bueno, tiene que ver con lo de ahorita. Citlali. ¿Qué pasó? Señorita Citla, pregunta, ¿qué son los chales? O un chal, porque chales aquí en Cuernavaca Morelos es otra cosa. Los chales. O un chal, porque si me dices, si te digo chales, aquí en Cuernavaca o en Morelos se usan muchos chales que son como chicharrón, ¿sabes? Parecidos a chicharrones gorditos y demás para hacer gorditas de chales. Pero el chal es otra cosa.
no es como una tipo manta, como un, no sé cómo se llame, pero es que mi abuelita tiene uno, que es como una mantita que se pone para el frío. ¿Ok? Justamente por ahí va la idea más o menos en este sentido, ¿no? Y para... Por ejemplo, cuando Profe, mi abuelita lo usa, ¿sí? es como el de los apaches, ¿no? Algo así. Por ahí va la idea más o menos, tiene que ver. Por ejemplo, ahorita estoy poniendo una imagen que es un chal, básicamente, dentro de la presentación, ¿no? Casi siempre el chal se utiliza mucho tipo parecido, forma triangular y demás, y que tiene que ver con esto, ¿no? Aquí pues, ya lo vemos ahorita. Ahorita, con lo que mencionaba el compañero, tiene que ver con esto. Es decir, si hablamos entonces de lo que mencionaba hace rato del chal, algo parecido, precisamente la mujer, aquí son diseños distintos, ¿no? En esta parte, pero sí va a tener mucho que ver. No, ahorita, este proyecto. Ok. Por ejemplo, estos dos que están proyectándose son de forma triangular y comúnmente tienen un hoyito para que te lo pongas o alguna abertura comúnmente, ¿no? Para ponértelo. Y son de carácter casi siempre triangular los tipos chal ahorita que utilizamos. Algunas, como decía, algunos parecen tipo más apache, más similar, porque tiene que ver con ese precepto o un principio más o menos similar. Y este es el otro, ¿no? Depende del bordado, el decorado y demás, pero bueno, ¿no? La idea de esto es que sean calientitos comúnmente, ¿no? Cuando se una vuelta a luz así comúnmente, ya no sé si alguna de ustedes lo tiende a utilizar, ¿no? Ya es moda personal de cada quien, ¿no? Pero, por ejemplo, se utilizaban mucho estos chales, gabanes y demás cosas similares para la época principalmente de frío, ¿no? Y todavía en México se utilizan muchísimo, pero por ejemplo en las partes frías me ha tocado ver en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que es montaña, algo similar a esta parte, ¿no? En general, que va a asociar muchísimo a esto. Y bueno, muestras se recogían en esta parte, también tipo como bufanda, es decir, la palla tenía varios sentidos, ¿no? Puedes utilizar como bufanda, como capuchita, como chal, depende cómo la acomodaras directamente, ¿no? Y los hombres usaban el palio, que era básicamente como un tipo, debían tener un parecido a paliacate, algo similar, no tanto en la cabeza, pero como para cubrir, pero no era tan común realmente, ¿no? O sea, el hombre era más clásico que anduviera sin nada en la cabeza, ¿no? Eso sí, la pura toga y el peinado que luciera, pero fuera de ahí, en lo más mínimo, ¿no? O sea, realmente no va a haber otra característica fundamental. Y de aquí encontramos pues, características que van a tener mucho que ver con la moda actual, ¿no? Es decir, prendas, ropas y demás situaciones más o menos afines con respecto a esta situación que estamos manejando, ¿no? Como tales. Y bueno, ya casi estamos por terminar el día. Irlanda, conclusiones del día, señorita, ¿qué te llevas del día de hoy?
En lo que Irlanda continúa. Si no tengo que decir Irlanda, escriba o no, vale. Ok. Adrián, Ajá. ¿qué conclusiones puede dar un licenciado el día de hoy? Recuento de los daños, Pues, los ajá, ramos. lo que entendí principalmente, por ejemplo, de los baños, las termas que no simplemente se utilizaban como, por ejemplo, baños públicos, sino se utilizaban como, ¿cómo lo llamaré? No sé si centros turísticos o ese tipo de cosas, más o menos, eso es lo que estoy entendiendo. Y es lo mismo que estamos observando hoy en la actualidad, que todas esas costumbres, aunque no se hayan ido aunque se hayan ido perdiendo, realmente las estamos reutilizando o estamos aprovechando hoy en día. Es lo máximo que puedo entender así. A la conclusión más que he llegado, pues. Ok, gracias. ¿No? Justamente, ¿no? Es decir, ahorita hay un punto importante, es decir, ahorita lo que, por ejemplo, en la carrera o en los negocios que ustedes vayan a colaborar, a trabajar, que te vendan qué es lo más novedoso, que es una spa grande con diversiones, con otro tipo de cosas, será nuevo ahorita en los últimos 15 años o 20 donde estamos viviendo, ¿no? Pero en la historia ya se vio, ya se hizo, ya se estructuró, o sea, no hay nada. Hay una frase que se maneja mucho en la historia, ¿no? O sea, no hay nada nuevo debajo del sol, literalmente. ¿No? Ya se ha visto, ya se conoce. Que no lo conozcamos todo es otra cosa, pero alguien ya lo practicó, ya lo vivenció, ya lo trabajó y demás, como dice Adrián, ¿no? Esta parte, esos como centros turísticos de esparcimiento, de diversión, pues ahí están, ¿no? Es decir, que ahorita te lo quieren manejar como lo más novedoso que ha llegado a México, es mentira, ¿no? Desde los griegos, desde los romanos, desde la antigüedad, ya empezamos a verlo en esta parte, ¿no? Es decir, desde la parte de la aclaración de la piel, la pigmentocracia, los esclavos, los peinados, los ribetes y demás situaciones afines o características con respecto a esto. No hay nada nuevo, nada novedoso con respecto a esta parte, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, esta parte de peinados, ya aquí empezamos a ver características más marcadas, inclusive con prendas íntimas, tanto para mujer, cosa que con los egipcios y griegos no se mencionaba tanto, ¿no? Aquí ya empezamos a manejar esto de un tipo de corsé para la mujer, o brasier, o sujetador, o ceñidor, algún tipo de calzón también, o de ropa interior y demás, ¿no? Y aparte, ropas internas para la ropa misma, ¿no? Quizá muchos de ustedes todavía les tocó de niños o de niñas, que sus papás o mamás los vestían, pero no te ponían la blusita o la playera luego, te ponían que una camiseta tirantes debajo y demás, ¿no? Es decir, otro tipo de ropa, principalmente debajo de la misma, ¿no? Y ahora sí esta, ya la otra arriba, como tal, principalmente, ¿no? Para enaltecer esta situación. Y bueno, entonces, pues básicamente ya estaremos casi terminando el día de hoy, y ya el siguiente tema ya abarcaría mucho más lo que es la época del rococó. Bueno, entonces, terminamos el día de hoy, señoritas, señoritos, y continuamos la próxima semana. Que tengan una bonita tarde y un gusto seguir trabajando con ustedes. Que descansen, bonita tarde. Gracias. Gracias. ¿Se importan? Igualmente, profe, bye. Bye, profe. Profe, ¿Sí? Yo llegué un poquito más tarde de que pasó lista, porque no podía entrar por mi internet, que estaba muy lento. Ok, déjame buscarte. ¿Tu apellido paterno cuál es? Rodríguez, profe, porfa. Ah, Fátima. Ajá, sí, ya te Sí. encontré acá. Ok, sí, te pongo. Gracias, Ok, profe. ¿sí por nada? Hasta luego. ¿Sí? ¿Sí, Ada? ¿Qué pasó? Lista, sí me escuchó. Deja que cheque y ahorita te puso no. Es que estaba un poco enferma de la garganta y no podía hablar mucho. Bueno, estoy. Sí, sí, se te oye. Sí, te había puesto asistencia, sí te alcancé a escuchar hace rato. Ok, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.